Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos 4 pasos para realizar una técnica de revaling a un circuito grande, es decir, a un CPU o una memoria. Y lo haré paso a paso usando varios ángulos para que lo puedas apreciar mejor. Este video no incluye el diagnóstico del dispositivo, pero sí te enseñaré a cómo saber si te quedó bien el revaling. Bien, y el paso 1 entonces será analizar el sector en el que voy a trabajar, levantar el blindaje y retirar la resina. Empezaré entonces colocando el equipo en un holder. Entonces, para retirar este blindaje puedo utilizar una temperatura de 400 grados y 78 el nivel del aire. Lo que haré será acercar acá mi boquilla e ir insertando por acá la punta de un bisturí. Entonces aquí podemos identificar lo que es a la memoria RAM y CPU, y tenemos acá a lo que es la memoria de almacenamiento. Podemos saber que este es RAM y CPU al mismo tiempo porque cuando le damos la vuelta, si lo vemos de manera diagonal, se logra ver que hay un integrado encima de otro. Ahí se logra apreciar. Esta es la memoria de almacenamiento. Entonces, uno de los pasos dentro del paso sería entonces retirar la resina. Voy a empezar retirando la resina de los alrededores del circuito. Como vimos en ese video, también hay que quitar la resina de estos componentes que se encuentran alrededor. Como estoy utilizando 140 grados, puedo mantener la boquilla de mi estación de esta manera, ya que esta temperatura no afecta a la placa. Entonces, de esta manera he retirado la resina de alrededor de la memoria del CPU, del componente que vamos a trabajar y también de los componentes que están a su alrededor. Vamos a pasar ahora a ver una resina más resistente que esta. Aquí tenemos este CPU con resina de la negra, que es un poco más resistente al calor. Para esta ocasión vamos a tener que utilizar flux más que todo en estos componentes que se encuentran alrededor, ya que tendremos que utilizar mayor temperatura y en caso de que se funda su estaño no se vayan a ir volando. Para esta ocasión utilizaré 230 grados. Ahí vemos cómo la resina sí sale, a diferencia si la estuviese tratando de retirar con una menor temperatura. Acá no voy a dejar la estación posicionada en un mismo lugar, voy a tratar de estar dándole movimientos. Primero retiro la resina de alrededor del CPU con cuidado de no rayar a la placa con la herramienta que estemos utilizando. Ahora trataré de retirar la resina que tienen estos componentes. De esa manera entonces he logrado retirar la resina de alrededor del componente. Ahora vamos a pasar al paso número 2, que será levantar el circuito. Para esta ocasión me gusta utilizar una herramienta como esta, es bastante delgada, para únicamente ingresarla en el circuito de esta manera. Eso hará que se levante sin hacerle presión, simplemente con ir ingresando solo se levantará el circuito que estemos tratando de desoldar. Voy a empezar primero retirando la memoria. Para este caso utilizaré flux, pondré alrededor, utilizaré 365 grados y un nivel de aire del 45%. Ahí vemos la distancia a la que estoy utilizando la estación de calor, una distancia bastante corta. Empiezo a dar calor por aproximadamente unos 15 segundos. Doy en el centro y luego doy un giro, en el centro y doy un giro. Entonces busco un lugar donde no tenga componentes que me pueda llevar, por ejemplo por acá, y voy ingresando mi herramienta. Solo la voy ingresando, no le voy a hacer presión hacia arriba. Y ahí vemos como ya sale entonces la memoria RAM. Aprovechando que hay un calentamiento en la placa, voy a levantar el CPU, pero me será más fácil de este lado. Así que voy a dar la vuelta y voy a hacer lo mismo, aprovechando que aún se encuentra un poco caliente. En este caso, como tengo esferas de estaño encima, esto me sirve como un termómetro. Cuando las bolitas de estaño de arriba ya se empiezan a fundir, puedo ir ingresando yo mi herramienta. Voy dando calor a medida que voy ingresando la herramienta, no me precipito, solo voy ingresando. Si la siento muy dura, sigo dando calor y voy ingresando poco a poco. Voy a ingresar por acá y ahí voy dando calor. Y listo. Para retirar la memoria básicamente será lo mismo. Voy a darle calor acá en el centro de la memoria. Voy a ir ingresando por un lado. Si veo que está duro, simplemente me acerco a ese lugar para darle un poco más de calor ahí y voy retirando
la herramienta si no me permite ingresar. Entonces voy ahora a dar calor hacia este lado y ahí sale. Ahora vamos a ver con el otro equipo que tiene una resina más fuerte. Básicamente es lo mismo encontrar el sector por el que puedo ingresar. Voy a colocar entonces un poquito de flux en cada esquina y acá voy a utilizar la misma temperatura, 365 grados. Doy aire durante unos 15 segundos aproximadamente y voy viendo si puedo ingresar. Ahí voy ingresando y ahí vemos que salió. Lo mismo tendría que hacer entonces con la memoria. Ahora vamos a aprovechar acá a realizar la limpieza en esta placa que aún se encuentra caliente. Ese es otro paso dentro del paso número 2, realizar la limpieza de la placa. Entonces para eso voy a aplicar flux y voy a aplicar estaño 138. Tengo el cautín acá en 320 grados aproximadamente. Si veo que no es suficiente, entonces le incremento un poco más la temperatura. Lo voy a subir hasta 360 grados y lo que haré entonces será pasar por acá mi cautín con el fin de cambiar la aleación de los pads. Con cuidado, no hacer tanta presión porque no sé si es muy sensible y puedo arrancar los pads. Esta es una placa de un Xiaomi, por lo general sí es resistente, pero si estamos enfrentando una placa que no conocemos es mejor ser cuidadosos. Entonces de esa manera ya retiro la herramienta. Ahora con uno de estos palillos voy a retirar el resto de resina. Utilizaré menos temperatura, unos 200 grados y un nivel de aire de 60. Lo que haré será retirar esa resina. Voy a aplicar más flux y le pasaré nuevamente el estaño de 138. Entonces con mucho cuidado voy pasando el cautín por acá, más que todo en las orillas, para no tropezar con un componente. Ahí creo que ya está cambiada toda la aleación. Lo que haré ahora será entonces pasar la malla y por último entonces limpiaré. Acá tengo unos sectores, por ejemplo estos de acá, estos pads de acá, que están un poco gris oscuro. Lo que tendría que hacer es rasparlo con cuidado, con la ayuda de un bisturí. En el caso de que sean pocos, puedo hacer eso o simplemente aplicarle más flux y pasar nuevamente estaño, pero esta vez ya puedo utilizar estaño 60-40. Vamos a analizar si los pads que faltan realmente son NC y cómo saber si son NC o no, eso ya lo vimos en uno de los videos anteriores, así que si no lo has visto, por acá te lo dejaré. Entonces he podido analizar que todos los pads que faltan son NC. Acá solo tendría que terminar de hacer un pequeño retoque, terminando de retirar estos restos de resina. Entonces de esa manera queda la placa totalmente limpia, lista para montar al CPU. Recordemos que hay que estar pendiente, por ejemplo, de estos pads, ¿ok? Entonces que no nos quede por ahí ninguno con esa soldadura un poco más opaca. Ahora tenemos acá el CPU y la limpieza sería básicamente la misma, pero vamos a realizarla en el CPU de la otra placa. Aquí tengo entonces el CPU de la otra placa, que la limpieza básicamente es la misma, solo que podemos utilizar una menor temperatura. Comenzamos entonces aplicando acá el flux y utilizando estaño 138. Acá en el CPU sí me gusta colocarlo directamente, ya que de esa manera me ayuda a eliminar los pads con la soldadura más opaca. Entonces acá voy a utilizar el cautín en 310 grados y voy a empezar a cambiar la aleación. No le hago presión porque puedo raspar a la placa, simplemente voy pasando el cautín. Ahí ya se ha cambiado la aleación. Ahora puedo traer también el palillo con 200 grados. Esta resina es mucho más suave, así que puedo utilizar menos temperatura. Voy a utilizar unos 150 grados. Lo que haré ahora será limpiar entonces con un cepillo. Quito el exceso de alcohol por acá y voy ahora a aplicar el estaño con el que voy a hacer el revaling. Estaño 183 grados. Aplico acá entonces el estaño de 183, aplico flux y mantengo los mismos 300 grados en el cautín. Me voy pasando rápidamente sin quedarme tanto en un solo lugar. Vemos como entonces se van eliminando los pads que tienen ese estaño más opaco. Voy a pasar entonces el algodón mojado con alcohol y en el caso de este CPU tendré que darle la vuelta para limpiar el otro lado también. Entonces, una vez culminado el paso número 2, levantar el CPU, realizar la limpieza en la placa y la limpieza en el procesador, tenemos la placa así. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a traer nuestra fuente de alimentación configurada como si fuéramos a encender cualquier equipo. Conectamos una tierra y conectamos acá en el positivo, entonces el positivo de la batería.
Vamos a fijarnos acá en el consumo y de esta manera podemos determinar que el equipo no tiene ningún consumo inicial, es decir que aún sigue con vida. Podemos intentar presionar el botón de power. Ahí vemos apenas un comportamiento de 6 mA. Esto es porque el equipo no tiene CPU, no tiene memoria. Si tuviera memoria, el consumo fuera un poco más alto. Pero en este caso, este equipo como no tiene nada, ese es el consumo. Pero esto ya me dice que voy bien. Entonces, ahora viene el revaling. Continuando entonces con el paso número 3, lo que tendré que hacer ahora será el revaling. Voy a ubicar un stencil universal y ubicaré entonces el lado del stencil que me va a servir. En este caso ya lo tengo ubicado. Ahora voy a buscar el estaño, el que voy a utilizar. Y como vimos en los videos anteriores, entonces este estaño me gusta secarlo. Así que lo voy a secar una vez por acá. Recojo una vez más y otra vez. En este punto es cuando ya me gusta usarlo. Muy bien, entonces voy a cuadrar acá mi stencil y voy a buscar una pinza curva. Trato de encuadrarlo lo más perfecto posible y posiciono mi pinza acá. Si me doy cuenta, cuando yo posiciono mi pinza acá el stencil se levanta un poco. Esto puede ocasionarme que queden unas esferas más grandes que otras. Así que puedo hacer es arrimar mi pinza a este lado, ¿ok? Y ahí entonces aplicar el estaño para realizarle el revaling a este circuito, pero por partes. Voy a utilizar otra herramienta ya que esa no me funcionó muy bien. Voy a aplicar el estaño entonces, muy bien. Ahora voy a aplicar de este lado y ahora limpiaré acá el exceso para que no vayan a saltar las bolitas. Ok, entonces ahí una vez limpio, posiciono mi pinza acá en el medio y aplico acá el aire. Estoy utilizando 350 grados. Mantengo alejada la boquilla de la estación. Voy ahí haciendo los valves poquito a poco. Mantengo ahí mi pinza, la levanto y ahora con un bisturí voy a cortar acá, ya que como se trata de un stencil universal, por lo general no todas las bolitas van a quedar iguales. Corto acá, ahí vemos que la mayoría están del mismo tamaño, pero faltan algunas, como por ejemplo esta, falta por acá otra, así que vamos a ponerle el estaño de una vez y voy a aplicar estaño acá entonces donde hace falta, por acá y por acá. Muy bien, de este lado parece que están bien. Limpio con mi servilleta y aplico entonces acá el calor. Voy a aplicar de este lado, así que voy a colocar de este lado la pinza. Ahí se forma una esfera, eso es lo incómodo del stencil universal. Entonces voy a ignorar a esa esfera y lo que haré con ella será lo siguiente. Ya acá puedo quitar la pinza, entonces caliento, trato de moverla, ¿ok? Ahí ahora voy a tener que aplicar nuevamente estaño. Claro que si somos más cuidadosos y aplicamos el estaño solo sobre el circuito, no va a suceder esto, pero realmente es complicado hacerlo porque hay muchos agujeros. Entonces vamos a tener que aplicar ahí nuevamente el estaño. Limpiamos acá con la servilleta, nos enfocamos en ese sector, ahí están nuevamente hechas las esferas. Ahora espero unos segundos que se enfríe, traigo para acá entonces mi bisturí y lo paso de esta manera para cortar. De esta manera sé que las esferas me han quedado del mismo tamaño. Voy a tener que dar un retoque acá porque aquí falta una y aquí también. Y parece que ahí están todas del mismo tamaño. Para sacar acá entonces voy a aplicar alcohol, aplico aquí alcohol. Con ayuda de la pinza entonces voy a extraer acá el CPU. Okay, ahí lo vemos, entonces solo tendría que retirar estas impurezas y limpiarlo. Voy a retirar acá estas bolitas de estaño que quedan sobrantes. Puedo utilizar también una brocha más pequeña, por lo general suele ayudar un poco más. Yo en este momento no la tengo aquí, por eso entonces no la uso, pero con una brocha pequeña también es más cómodo. Como ahí vemos que todas las esferas están cortadas, entonces solo tendría que quitar estas de acá para que no se me vayan a unir. Una vez vemos que ya no hay esferas, vamos a aplicar acá flux y traemos entonces la estación de calor para hacer acá un revoleo. Y listo, ya tenemos ahí el revaling terminado. Entonces una vez ya todo limpio, solo quedaría instalar la placa. Para eso entonces voy a aplicar acá el rosin. Si sucede esto no pasa nada, simplemente podemos pasarle el cautín y extenderlo. Traigo por acá entonces mi circuito con la guía que previamente la había marcado acá, ¿ok? Entonces tengo aquí mi CPU, trato de posicionarlo acá en esta guía. Ahora procedemos a hacerle el revaling.
ahí le doy aire, ok, para que no se mueva. Y ya cuando el rosin se empieza a derretir, no se va a mover, solo se mueve cuando empieza a salir el flux que tiene el circuito, y ahí es cuando ya falta poco para terminar el rebaling, ok. Aquí vemos como ya empieza a salir el flux por un lado, y ahí vemos como se posicionó solo el circuito. Entonces mantengo acá dando calor de esta manera y trato de mover el circuito poco. No se mueve, entonces le doy más calor, ok, ahí se mueve, ahí vemos, listo. Solo quedaría esperar que se enfríe un poco la placa. Tenemos acá un cable USB conectado al computador y vamos a conectarlo acá al puerto de carga. Y ahí vemos cómo parpadeó el administrador de dispositivos. Con que simplemente haga eso quiere decir que ya ha quedado bien instalado el CPU. Recuerda que esta temporada fue basada en la microsoldadura básica, así que si no has visto los demás capítulos, por acá te los voy a dejar. Y en la descripción de este video o en el primer comentario te dejaré un obsequio. Nos vemos.